Saludo cordial. Espero se encuentren muy bien. Les anuncio que nuestro formato ha cambiado, así que en adelante las emisiones no estarán direccionadas a responder preguntas. Bienvenidos. Hoy nos convoca el tema la iglesia profunda. Para hablar de una iglesia profunda, primero hay que entender lo que es un estado profundo. Seré breve en la definición. Estado profundo es un concepto que se asocia a una suerte de gobiernos clandestinos que operan dentro de gobiernos oficiales. Algo así como un estado dentro de otro estado, pero al margen de él. En otras palabras, el estado profundo pueden ser conjuntos de redes encubiertas que con objetivos propios e independientes funcionan en paralelo a los gobiernos de turno por medio de grupos de poder que coludidos procuran establecer sus propios intereses. Finalmente, de lo anterior se entiende entonces que los estados profundos infiltrados en todo tipo de estamentos y la sociedad misma, desde allí obstruyen, resisten y subvierten todo a conveniencia. La pregunta es, ¿está la iglesia cristiana libre de esa inoculación? Es interesante cómo Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, hace mención de dos tipos de iglesia, la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve, mientras que la iglesia visible es aquella tal como la vemos todos nosotros. En otras palabras, caras vemos, muy bien, tú lo has dicho, corazones no sabemos. Así que las caras las vemos nosotros, la iglesia visible, pero los corazones los ve solamente Dios, la iglesia invisible. Entonces, hay dos prototipos de iglesia según Wayne Grudem, la que se irá con Dios, la invisible, y la que se quedará, la visible. Entrando en materia, para nadie es secreto la división de la iglesia. Sin embargo, actualmente las divisiones en la iglesia de Jesucristo van más allá de las expuestas por el apóstol Pablo en el caso Corinto, y las cuales están relacionadas con asuntos como envidias, contiendas y demás patrones más bien carnales. El punto es que hay otro tipo de división mucho más seria y es aquella ocasionada encubiertamente, nada más y nada menos que por algunos liderazgos que desafortunadamente se involucran en sociedades secretas y a las cuales ahora se deben, por lo cual están obligados a cumplir los requerimientos de los que ahora les mandatan. Quizás esos guías espirituales de comunidades cristianas entraron a tales organizaciones reservadas en busca de reconocimiento, influencia social, poder adquisitivo, y quizás no imaginaron que pactaban su libertad, no tomando en consideración el celo de la doctrina cristiana y las posturas bíblicas frente a dilemas sociales e ideologías reinantes. En otras palabras, la búsqueda del mérito y la imagen ofrecida por ciertos clanes puede conllevar ingenuamente a cualquier líder cristiano a condicionar de forma irreversible
las más firmes convicciones de la fe que dice profesar. Jesucristo, nuestro Señor, dijo lapidariamente: no podrás servir a dos señores. Cuánta verdad en esta declaración, porque obedecerás más a uno que con respecto al otro. Y esa sería la razón por la que de labios de algunos ministros religiosos escuchas con asombrada extrañeza su afinidad con tendencias que son censuradas abiertamente por las escrituras. Inclusive esos posibles pactos con logias a veces suelen verse notoriamente en líderes que con eufemismos y palabras evasivas evitan pronunciamientos claros y objetivos en contextos públicos donde se precisa que se alineen con la palabra de Dios, la cual connota un franco contraste con respecto a un sistema de iniquidad. Eso, y solo eso, los condena a sí mismos a ser iglesia profunda. Por lo anterior, se comprende entonces que esos son los nefastos resultados cuando se pacta con cofradías, pues a la postre sus integrantes terminan obedeciendo a las demandas que sus sociedades misteriosas les imponen. De modo que cuando un creyente o líder espiritual se vincula con semejantes contextos, el resultado termina siendo un cristianismo descriteriado, amordazado, complaciente y por ende conducente a la apostasía, o sea, una iglesia profunda. Por tal razón, Jesucristo nos dio ejemplo cuando en una oportunidad dijo así: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan capítulo 14, verso 30. Así que nuestro Señor se mantuvo disociado de compromisos con sectores que le representaran pactos de silencio, pues él tenía una misión y un mensaje que no podía prostituir, pues todos nosotros debíamos escuchar su revelación en su más absoluta entereza. Queridos, las escrituras nos interpelan. Ellas nos van a interpelar siempre cuando nos dice: compra la verdad y no la vendas. Proverbios capítulo 23, verso 23. La iglesia que se irá con Cristo en el arrebatamiento, sépalo usted, está libre de pactos ocultos, más allá del que abiertamente se debe ella junto con su Salvador Jesucristo. Debemos entonces recordar que la novia de Cristo no tiene mancha, tampoco tiene arruga. Hilando más fino, se dice que una de las armas de estas hermandades clandestinas es el secretismo. Esto da para pensar, pues se entiende entonces que un cristiano inserto en ese tipo de comunidades furtivas, vean lo que vean o escuchen lo que escuchen, nada podrán expresar, inclusive aunque se trate de asuntos que pudieran perjudicar a la iglesia de Jesucristo y a la cual paradójicamente ellos mismos pertenecen. Pero, ¿para qué nos engañamos? Para Dios no hay secretos. Escrito está. Y cito la Biblia. Dice así: y los libros fueron abiertos. Apocalipsis
capítulo 20, verso 12. Pero esto que hoy tratamos estaba escrito. La profecía bíblica habla que para este tiempo habría un sector de la cristiandad que traicionaría y entregaría sus hermanos, pues mientras una iglesia seguirá sirviendo a Dios, la otra servirá a los estados progresistas. Está escrito así. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24, versículo 10. Aquí entonces está implícita la iglesia profunda. Así pues que un sector de la cristiandad entregará a sus consiervos a los neoestados que se formarán de ahora en adelante. Tales maquinaciones comenzarán desde las altas cúpulas donde ya opera la iglesia profunda, lugar donde desean estar y permanecer los que alucinan con el poder. Según las escrituras, la traición será un patrón social dentro de los estados de control y vigilancia, pues se recompensará a los ciudadanos que delaten y será tal la tendencia que se cumplirá lo dicho por Jesucristo cuando dijo en Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Perdone, he sido textual. Esto se oye fuerte, pero confío en Dios que me escuchan cristianos maduros, gente que sabe en quién ha creído y que conocen los tiempos y los desenlaces de las cosas. La palabra de Dios es nuestra brújula de navegación y cuando la escuchamos debe producir en nosotros más que otra cosa gozo y firmeza. Sí, Señor, así es y así debe ser. Y aunque el mal se levante, el Espíritu de Dios siempre, pero siempre levantará la bandera. Sí, Señor. Volviendo al asunto, nuestro Salvador nos enseñó un principio vivido por Él mismo y hace referencia al momento en que suele otorgársele permiso a las tinieblas para que se manifiesten, así como lo escuchas. Allá en Lucas capítulo 22, verso 53, vemos palabras textuales de nuestro Señor cuando las dirigió al gremio de los fariseos. Jesús les dijo así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así pues que, llegado el momento, se pondrá en relieve lo que venía alterando a la iglesia por dentro y al orden de Dios en el mundo. Y lo que es más, con ello se revelará también aquel a quien la Biblia llama el hijo de perdición. Escuchaste bien, pues esto da a entender que cualquier liderazgo cristiano o iglesia profunda que forma parte de este tipo de asociaciones ocultas, quiéralo o no, está posibilitando un nuevo orden de las cosas, las que, llegado su momento, se constituirá en un golpe contra la iglesia de Jesucristo, la cual terminará siendo considerada un estorbo social, lo que la conllevará a un nuevo y último bullying
del cual también está escrito de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, verso 17. En todo caso, esta división parapetada y oculta de la iglesia profunda al fin está llegando a su colmo. Y eso hay que celebrarlo porque es positivo, pues en contextos de caos, cuando la confusión pone en riesgo la salubridad del reino de Dios, el Señor entonces separa, porque Dios tiene que guardar la salubridad de su propósito. De hecho, vamos a la escritura y verás. En el Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas. Y por si fuera poco, a su vez separó el desbarajuste de aguas que hacía desconcertante el firmamento de aquel entonces. Dios no divide, solo hace su obra. Lo que sí es que prontamente este tipo de división amañada que hoy vemos atrincherada al interior de la cristiandad, que la erosiona y desestabiliza por dentro frente a cada nación en donde se encuentra y que se evidencia socialmente no solamente con su silencio, sino también con su pronunciamiento público cuando se muestra complaciente frente a patrones ideológicos destinados a conmocionar al cristianismo. Será al fin expuesta. Esa iglesia profunda está destinada a salir a la luz y a mostrar su verdadero rostro. ¿Por qué? Porque se viene un nuevo modelo de sociedad y todo lo que estaba en penumbras, operando subversivamente, se manifestará ya de forma abierta. No estoy diciendo nada nuevo, queridos, créanme. Esto es lo que se llama comúnmente secretos a voces, pues para nadie es secreto los sinsentidos que preconizan algunos líderes espirituales. Por ejemplo, el llamado que hacen para apoyar líneas políticas y políticos que, adheridos también al secretismo de sus sociedades enigmáticas, solo trabajan para el sistema que terminará imponiendo coercitivamente la nueva era al mismo pueblo que los apoya. Ellos sirven a su Señor, pero nosotros servimos al Señor de señores. Dios derramará un espíritu de discernimiento sobre su pueblo. Sí, Señor, esos días vienen, han venido, vendrán y se establecerán. Dios derrama espíritu de discernimiento sobre su pueblo y ya no irán más ingenuamente hacia el lazo del cazador. Vive Dios, vive Dios. Jesucristo expresó un principio. Él dijo así: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10, verso 26. Así que, señoras y señores, la iglesia profunda emergerá al fin de su penumbra y dejará ver y podrá dejarse ver para alinearse con la nueva religión mundial que vendrá. Entonces, ahora sí habrá dos iglesias diametralmente definidas. Una servirá a Dios y la otra servirá al Estado. Y llegado su momento, Filadelfia se irá con su Señor, mientras que la Odisea se quedará y tendrá que comprar vestiduras blancas para dignificarse ante su Señor. Cuando usted logra comprender el entramado de la iglesia profunda
en apoyo a los estados profundos, entenderá entonces que ya no se trata de izquierda o de derecha, pues sea cual fuere el partidismo, si el que en realidad manda es un infragobierno que está tras el telón, lo hará entonces, con o sin la anuencia de un gobierno de turno. Pero más allá de eso, lo glorioso de todo esto es que el Padre, me refiero al Padre Celestial, ya está en plena acción, depurando a la novia de su Hijo, para asegurarse que esté sin mancha ni arruga. Así que los días de santificación deben continuar, queridos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos tendrán que arrebatarlo. Amén que sí. Algunos representantes de la iglesia que están insertos en esa iglesia profunda por medio de esos grupos de poder donde se han adentrado, ignoran o quieren ignorar que lo que en realidad está agazapado detrás de todo ese entramado es un organismo que está empujando al escenario mundial al último enemigo del cristianismo, el nuevo orden de todas las cosas, sistema el cual el mismo Espíritu de Dios ha venido resistiendo una y otra vez, una y otra vez. No se confundan. Una cosa es la globalización y otra el globalismo. Las escrituras dan clara evidencia que demuestra que al final de los tiempos saldría a la luz esta realidad existente en la iglesia. Escuche esta frase resolutiva del apóstol Juan. Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! A eso se refirió Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática, la iglesia visible y la invisible. La invisible, la que solo Dios conoce, aunque dentro de ella esté parapetada una iglesia profunda. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Téngalo por seguro que cuando se anuncie la nueva religión mundial, ellos estarán allí y harán campaña para justificarla. Estarán allí porque son sus deberes adquiridos, apoyar lo que sus cofradías les asignen. Por eso, disimuladamente impulsan campañas de políticas antagónicas al reino de Dios. Y lo que es más, para cuando llegue la marca, allí también estarán, para hacer campaña y justificar las signaciones de las que el mundo será objeto, porque son ellos la iglesia profunda, la que se engañó a sí misma sirviendo a dos señores. Las escrituras dicen: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, verso 7. Algunos creyentes seguirán sus disoluciones y cederán a las pretensiones de ellos
por desconocimiento de las escrituras, otros por ignorar lo que en sí apoyan, pero finalmente está escrito que esa iglesia profunda se unirá a la gran ramera de Apocalipsis o nueva religión planetaria. Mas el pueblo, y a ellos y a ustedes me dirijo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Y no venderán su primogenitura a cambio de recibir glorias que en el desierto de la tentación su mismo Señor rechazó de manos del adversario. Ese nuevo orden universal aborrece al cristianismo, pues ve en él un obstáculo para el establecimiento de su agenda. Por eso, su finalidad será procurar la destrucción del Evangelio de Jesucristo, pero les digo, pelearán contra el Cordero, mas el Cordero les vencerá. Señoras y señores, el cristianismo es un yunque contra el cual se han acabado muchos martillos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dinastías emergieron, dinastías sucumbieron, pero los que guardaron su palabra permanecieron para siempre. Y lo que es más, no serán avergonzados todos cuantos confían en el Señor, pues no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los cristianos son libres y libres permanecerán, pues ellos conocen a su Dios. Por lo tanto, no se ha cortado el brazo del Señor. Su gloria permanece para siempre. Un abrazo. Soy el pastor Miguel Ruiz. Dios les bendiga, Dios les guarde.